Buenas ingeniero, mi nombre es Mateo Vargas Barros y yo continuaré con la exposición del grupo. Continuamos con la decisión 3: usar comparaciones de empleados, medidas objetivas o calificaciones. Una vez que se hayan considerado las dimensiones, como hemos visto anteriormente, la siguiente decisión es la evaluación de los empleados uno contra uno. De esta forma usamos medidas objetivas para evaluar y que de esa forma los supervisores puedan calificar que también se desempeñó un empleado en ciertas dimensiones tales como la asistencia o el número de unidades vendidas. Ahora veremos uno de esos métodos, que es la comparación de los empleados. Para reducir todo tipo de sospechas de favoritismo, etc., lo que se puede hacer es evaluar a los empleados uno contra uno en lugar de ser evaluados de una forma un poco más individual. Es mucho más común y mucho más sencillo los métodos de ordenamiento. Bajo este enfoque, los empleados se clasifican en orden a su desempeño en cada dimensión que se pueda considerar relevante para la empresa. En la siguiente tabla podemos ver un ejemplo de cómo se realizaría el ordenamiento en base a los parámetros escogidos por la empresa. Sin embargo, en este tipo de tablas es mucho más sencillo, como en el ejemplo visto, cuando se tienen pocos empleados. Sin embargo, cuando se tienen muchos empleados es una tarea mucho más complicada. Eh, para eso es que se usan otro tipo de métodos. Uno de ellos es la comparación por pares. Este método, como se ve en el ejemplo, incluye comparar cada posible par de empleados y elegir cuál de ellos es el mejor. Sin embargo, como es de esperarse, si se cuenta con una nómina de empleados demasiado grande, comparar uno contra uno de forma que se puedan abarcar todos los empleados y muchas posibilidades resulta una tarea demasiado extensa. Aquí tenemos un ejemplo de 10 empleados y, como verán, el número de comparaciones debería ser 45, lo cual es un número bastante alto, considerando que incluso son solamente 10 empleados y que muchas empresas ocupan un número mucho más alto. Como última solución para esta problemática tenemos la distribución forzada. Con este método, un porcentaje predeterminado de los empleados se coloca en la parte de promedio, como se ve en el ejemplo, eh, otra en la parte por debajo del promedio, bueno, excelente y terrible. Muchas compañías ocupan este tipo de sistema para despedir gente, que sería la que se encuentra en ese 10% de terrible. Eh, y hay estudios que avalan estas prácticas diciendo que se mejora mucho la efectividad de los diferentes empleados que no salen despedidos. Existen algunas desventajas en este sistema. Una de ellas es que se despida muy rápidamente a las personas y que ese porcentaje terrible se vaya como mezclando con otros porcentajes por debajo del promedio y que eventualmente deje de ser algo fiable. Así también puede pasar con el nivel excelente, que es el otro 10%, el cual puede ser ascendido y puede que ya no se merezca ese nombre de excelente a las personas que ocupen ese porcentaje, solamente porque la calidad de los empleados que están bajo este parámetro haya descendido. De la misma forma, si la eficiencia de los trabajadores es muy alta, el porcentaje de empleados que estén en la situación del porcentaje de terrible tendrían igual un rendimiento bastante bueno y no merecerían ser despedidos. Ahora pasemos a una segunda forma de evaluar el desempeño de los trabajadores. Estas son, mejor dicho, las medidas objetivas, las cuales son calidad de trabajo, cantidad de trabajo, asistencia y seguridad. Vamos primero con cantidad de trabajo. Esta evaluación del desempeño es bastante simple de entender, ya que solamente es contar el número de comportamientos laborales relevantes que presenta este empleado. A pesar de ser una medida objetiva, la cantidad de trabajo pues no toma en cuenta los diversos factores que determinan la cantidad de trabajo que produce. Eso sin contar que hay distintas labores que no se pueden medir de manera cuantitativa, por ejemplo el trabajo de los bomberos, de los médicos, etc.
Otro método para evaluar el desempeño es midiendo la calidad del trabajo que se realiza. Usualmente esto se mide en términos de los errores, que se definen como las desviaciones del trabajo estándar. Por lo tanto, tener una medida muy baja de errores contribuye a tener una mayor calidad de trabajo. Asistencia. Este es otro método bastante común para medir de forma objetiva el rendimiento o el desempeño de un empleado. Se consideran tres tipos de asistencia, o bueno, tres tipos de calificaciones con respecto a la asistencia. Está el absentismo, la impuntualidad y la permanencia. Tanto el absentismo como la impuntualidad se consideran valores bastante malos con respecto al rendimiento. Todo lo contrario con la permanencia, que se la puede considerar algo bueno con respecto a esta evaluación, ya que muchas veces es muy difícil poder medir la calidad y la cantidad del trabajo hecho por un empleado. Sin embargo, si ese empleado permanece en la empresa durante bastante o 4 meses, por ejemplo, se lo podría considerar exitoso. En cambio, si dejó el trabajo antes de los 4 meses, pues se lo considera un fracaso o no exitoso. Es por eso también que se dan bonos a la permanencia por cierta cantidad de meses en algunos puestos de trabajo. Y el último método del cual voy a hablar es el de seguridad, que si bien también se lo ocupa para para procesos de investigación, también se lo ocupa para evaluar ascensos o despidos. Este considera la cantidad de accidentes laborales a los cuales el empleado ha sido partícipe. Obviamente una menor cantidad o una nula participación en estos accidentes laborales, se considera que el empleado ha seguido los parámetros de seguridad que la empresa recomienda, lo cual es un rendimiento bastante bueno. Muchas gracias. Ahora mi compañero seguirá con la exposición.